Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, y créanme, tengo un chisme que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que envuelve a una de las parejas más queridas y mediáticas de la farándula turca, y que a pesar de las idas y venidas, sigue siendo un tema de conversación candente. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para el drama, el romance, las especulaciones y las noticias bomba? Pues abróchense los cinturones porque esto se va a poner bueno, muy bueno. Como vieron en el título, Kerem Bürsin lo reveló. ¿Y qué reveló? La posible fecha de su boda con Hande Erçel. OMG. Yo, al igual que ustedes, me quedé en shock cuando me enteré. Y bueno, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún chisme, ninguna noticia y ninguna actualización sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ya. Ahora sí, vamos al chisme con todos los detalles, las teorías y los secretos que esta noticia esconde. Para aquellos que no estén tan empapados en el fascinante mundo de las series turcas, permítanme refrescarles la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que, además de ser increíblemente talentosos y guapos, protagonizaron una de las series más exitosas y románticas de la televisión, Love is in the Air, conocida en turco como Senkalkam. La serie, que conquistó corazones en todo el mundo, narraba la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat, una relación que desde el primer momento estuvo llena de obstáculos, mentiras, malentendidos y, por supuesto, una pasión arrolladora. La serie, que combinaba a la perfección el drama, el romance y el humor, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. La química entre ambos actores era innegable, una chispa que saltaba de la pantalla y que conquistó a millones de espectadores. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, todo apuntaba a que la magia traspasaba la ficción. Y así fue. Durante la grabación de la serie, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Los fans, ávidos de noticias y detalles, no tardaron en percatarse de las señales. Las miradas cómplices, los comentarios en redes sociales, los paseos juntos, todo confirmaba lo que muchos ya sospechaban: Hande y Kerem se habían enamorado. Finalmente, después de meses de especulaciones, la pareja confirmó su relación. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos y, sobre todo, enamorados. El mundo entero celebró su amor. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Parecían destinados a estar juntos, a construir una historia de amor que trascendiera la pantalla. Pero, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son color de rosa. Después de casi 2 años de relación, en 2022, la pareja anunció su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. El corazón de muchos se rompió en 1000 pedazos. La pareja que parecía indestructible, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero, había decidido tomar caminos separados. La noticia de la ruptura fue un bombazo. Aunque intentaron mantenerlo en privado, los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Y claro, las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las preguntas eran infinitas y las respuestas escasas. Los representantes de ambos actores emitieron comunicados vagos y ambiguos, sin dar detalles sobre los motivos de la separación. Algunos medios especularon sobre infidelidades, otros sobre diferencias en sus proyectos profesionales. Pero la verdad, como suele suceder, permaneció en el misterio. Desde entonces, la relación entre Kerem y Hande se convirtió en un enigma. Ha habido rumores, encuentros casuales, declaraciones ambiguas y gestos que han alimentado la esperanza de los fans. ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Se estaban dando una segunda oportunidad? ¿O simplemente eran amigos que habían decidido seguir caminos separados? La incertidumbre ha sido constante y las especulaciones interminables. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y deseos. Los fans analizaban cada foto, cada publicación, cada palabra, en busca de pistas que revelaran la verdad.
Y ahora, después de tanta espera, todo parece indicar que la historia podría tener un final feliz. Y es que Kerem Bürsin, en una reciente entrevista en vivo, nos ha dado una pista muy importante. Así es, mis amores, en una reciente entrevista Kerem Bürsin, al ser preguntado directamente sobre su relación con Hande, no dudó en dar una respuesta que dejó a todos boquiabiertos. La entrevista, que fue seguida por millones de personas en todo el mundo, se convirtió en un evento mediático en sí mismo. El presentador, un periodista astuto y experimentado, sabía que la pregunta sobre Hande era inevitable, y se preparó para abordarla con delicadeza y astucia. Kerem, todos sabemos que la serie Love is in the Air fue un antes y un después en tu carrera, y también en tu vida personal. La química con Hande fue algo mágico, algo que traspasó la pantalla. ¿Qué puedes decirnos sobre tu relación actual con ella?, preguntó el periodista, con una sonrisa enigmática. Kerem, visiblemente emocionado, tomó una pausa antes de responder. Se notaba que la pregunta lo había tomado por sorpresa, pero supo manejar la situación con elegancia y sinceridad. Hande es una persona muy especial para mí. La quiero mucho y siempre la voy a querer. Hemos compartido momentos increíbles, momentos que jamás olvidaré. Hemos crecido juntos, tanto personal como profesionalmente. Y aunque las cosas no funcionaron en el pasado, y aunque tuvimos que tomar caminos separados, siempre habrá un lugar especial para ella en mi corazón. El cariño, el respeto y el afecto que siento por ella son incondicionales. Y como dice el dicho, nunca se sabe lo que el futuro nos depara. La vida da muchas vueltas y las sorpresas pueden estar a la vuelta de la esquina, respondió Kerem con una sonrisa enigmática, pero con un brillo en los ojos que denotaba esperanza y afecto. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué significa eso? ¿Será una simple declaración de cariño y respeto, una muestra de madurez y diplomacia? ¿O una señal de que las cosas podrían cambiar? ¿Una pista sutil de que el amor podría resurgir de las cenizas? La respuesta por el momento seguía siendo incierta, pero la esperanza se encendía en el corazón de los fans. Pero la bomba llegó después. El entrevistador, astuto como él solo, conocedor del poder de los rumores y la expectación, insistió: ¿y qué hay de los rumores sobre una posible reconciliación? ¿Es cierto que hay planes de volver a estar juntos? ¿Y qué hay de los rumores sobre una posible boda? ¿Es cierto que hay planes de boda? La pregunta fue directa, sin rodeos, y Kerem, a pesar de la sorpresa, mantuvo la compostura. Era el momento de la verdad, el momento de dar una respuesta que cambiaría el rumbo de la historia. Bueno, no puedo confirmar ni negar nada. Entiendo la curiosidad de todos, y agradezco el interés que muestran en mi vida personal. Pero como siempre digo, prefiero mantener ciertos aspectos de mi vida en privado. Sin embargo, sí puedo decir que estamos en conversaciones. Y si todo va bien, y solo si todo va bien, tal vez, y solo tal vez, tengamos una sorpresa para todos muy pronto, respondió Kerem con una sonrisa que brillaba en sus ojos, con una sonrisa que parecía esconder un secreto, con una sonrisa que prometía un futuro emocionante. OMG. Estoy que no me lo creo. ¿Escucharon eso? Conversaciones. Sorpresa. ¿Boda? ¿Estamos hablando de una boda? Yo creo que sí. La expectativa, la emoción, la adrenalina, todo se disparó al instante. La respuesta de Kerem fue ambigua pero llena de esperanza, y dejó entrever que algo grande estaba por venir. La especulación en redes sociales, después de esta entrevista, ha sido una locura. Los fans, emocionados y ansiosos, se volcaron en las redes sociales para analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación de Kerem y Hande. Cada detalle era importante, cada señal era una pista, cada rumor, una posibilidad. Las teorías comenzaron a circular a la velocidad de la luz. ¿Qué significaban esas conversaciones? ¿Qué tipo de sorpresa tenían preparada? ¿Era la boda la sorpresa que todos esperaban? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y deseos. Los fans, movidos por la emoción y la esperanza, crearon hashtags, grupos de discusión, y todo tipo de iniciativas para compartir sus teorías y analizar cada detalle. Y para añadir más leña al fuego, algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias y rumores, han comenzado a especular sobre una posible fecha. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, la boda podría celebrarse este mismo año. Sí, este año.
Las teorías van desde una ceremonia íntima y discreta, con pocos invitados y lejos de los focos mediáticos, hasta una gran fiesta, una celebración por todo lo alto con todos los amigos, familiares y, por supuesto, los medios de comunicación. La especulación sobre la fecha de la boda se ha convertido en un tema recurrente en los medios de comunicación turcos, y cada día surgen nuevas teorías y rumores. Algunos medios afirman que la boda podría celebrarse en verano, aprovechando el buen tiempo y las vacaciones. Otros sugieren que podría ser en otoño, en una ceremonia más íntima y romántica. Las teorías sobre el lugar de la boda también son variadas. Algunos medios especulan con la posibilidad de que la boda se celebre en Turquía, en una ceremonia tradicional. Otros sugieren que la pareja podría optar por un lugar más exótico como Italia, España o incluso Estados Unidos. El secretismo que rodea a la supuesta boda solo ha alimentado la curiosidad y la expectación de los fans. La pareja, consciente de la atención mediática, ha optado por mantener un perfil bajo, sin hacer declaraciones oficiales ni confirmar ningún rumor. Pero, ¿qué nos hace pensar que esto podría ser cierto? Bueno, hay varios factores a tener en cuenta. Primero, la química entre Kerem y Hande siempre ha sido innegable. Y a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos parecen seguir intactos. Segundo, ambos han sido muy discretos con su vida privada, lo que hace que cualquier declaración, aunque vaga, sea significativa. Tercero, y quizás lo más importante, es que ambos han dado señales de acercamiento en los últimos meses. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos en eventos públicos y privados. Han intercambiado mensajes en redes sociales que han dejado a todos pensando. Han mostrado una actitud mucho más abierta a hablar el uno del otro. Y sobre todo han demostrado que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos. Además, hay que recordar que Hande Erçel ha estado un poco soltera. Los rumores la relacionaron con otros actores, pero nunca se confirmó nada. Y Kerem, por su parte, no se le ha conocido ninguna relación seria desde su ruptura con Hande. El destino podría estar jugando a su favor. ¿Quién sabe? Quizás el destino los ha unido de nuevo, y esta vez para siempre. Los fans, por su parte, no han dejado de soñar con la reconciliación. Han creado vídeos, fanfics y todo tipo de contenido para expresar su apoyo a la pareja. La esperanza, la ilusión y el deseo de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos es palpable en las redes sociales. ¿Pero qué opinan ustedes, mis amores? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Creen que la boda es inminente? ¿O creen que todo esto es solo una estrategia publicitaria, una forma de mantener el interés del público? ¿Cuál es su teoría? Quiero leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios abajo. Me interesa mucho saber su opinión. Yo sinceramente estoy cruzando los dedos para que esta historia tenga un final feliz. Me encanta la pareja que hacen y creo que se merecen toda la felicidad del mundo. Su amor en la pantalla fue tan real, tan apasionado, que es imposible no desearles lo mejor. Además, una boda entre Kerem y Hande sería un evento inolvidable. Estaríamos todos pegados a la televisión. Pero como siempre digo, hay que ser cautelosos y esperar a que la verdad salga a la luz. Por ahora, solo tenemos las palabras de Kerem y las especulaciones de los medios. Pero créanme, estaré al tanto de todo y les traeré todas las novedades y actualizaciones que surjan. Estaré investigando, buscando información, y manteniéndolos informados de todo lo que suceda. Soy su fuente confiable de chismes y noticias sobre sus celebridades favoritas. Así que manténganse pegados a mi canal, porque aquí les daré todos los detalles de esta emocionante historia. No se pierdan ningún chisme, ninguna foto, ninguna declaración. Todo lo sabrán primero aquí. Y por supuesto, si hay boda, haré una cobertura especial. No se lo pueden perder. Prepárense para una transmisión en vivo con análisis, comentarios y todo lo que necesitan saber sobre la boda del año. Será épico. Pero mientras tanto hay que estar atentos a las señales. Analizar cada foto, cada gesto, cada publicación. Buscar pistas en las redes sociales, en los comentarios de los amigos y familiares. Y sobre todo mantener la esperanza, porque en el amor como en la vida, todo es posible. Y ahora, permítanme compartir algunas de las teorías más populares entre los fans.
Algunos creen que la boda ya está planeada, y que la pareja está esperando el momento perfecto para anunciarla. Otros especulan con que la boda será secreta, y que solo los amigos y familiares más cercanos serán invitados. Otros, más escépticos, creen que todo es una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés del público. También hay teorías sobre el lugar de la boda. Algunos fans creen que la boda se celebrará en Turquía, en una ceremonia tradicional. Otros sugieren que la pareja podría optar por un lugar más exótico como Italia, España o incluso Estados Unidos. En cuanto a la fecha, las teorías son aún más variadas. Algunos fans creen que la boda podría celebrarse en verano, aprovechando el buen tiempo y las vacaciones. Otros sugieren que podría ser en otoño, en una ceremonia más íntima y romántica. Lo cierto es que por el momento solo podemos especular y soñar. Pero una cosa es segura, la expectación es máxima, y el mundo entero está esperando con ansias el anuncio oficial. Bueno, mis amores, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado el chisme de hoy. Recuerden que Kerem Bürsin reveló la posible fecha de boda con Hande Erçel. OMG. ¡Qué emoción! Estaremos muy atentos a lo que suceda. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su apoyo. Me encanta tenerlos aquí. Recuerden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y, sobre todo, suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Así no se perderán ninguna noticia, ningún chisme y ninguna actualización. Y por favor, no se vayan sin darle me gusta a este vídeo. Ayúdenme a llegar a más personas. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Kerem y Hande. Necesitamos que esta noticia se haga viral. Hagamos que el mundo se entere de esta emocionante noticia. Un beso enorme. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.